Nunca esperé tener un sireniano como compañero de cuarto. De hecho, si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que viviría con un extraterrestre de 2 metros de altura, piel plateada, 4 brazos y ojos bioluminiscentes, me habría reído en su cara y le habría preguntado qué novela de ciencia ficción estaba leyendo. Pero aquí estaba yo, de pie a la puerta de mi apartamento, observando cómo Celia se agachaba bajo el marco para entrar. Su mirada inquietante pero extrañamente fascinante exploraba mi pequeño pero funcional espacio vital con una especie de asombro infantil. Todavía me estaba acostumbrando a la forma en que se movía, fluida, como plata líquida, pero inquietantemente precisa. El nuevo programa de intercambio cultural de la Federación nos había unido después de que se aprobara mi solicitud de un estipendio para cubrir el alquiler. Aparentemente, los humanos y los sirenianos eran considerados altamente compatibles como convivientes. Tenía mis dudas al respecto, considerando que la raza de Celia solo había hecho el primer contacto con la Tierra hacía 3 años, y los humanos todavía tenían poca idea de cómo funcionaba realmente su mente. Aún así, no podía negar que era fascinante. Hermosa, incluso. Entonces se giró hacia mí, con la cabeza ligeramente inclinada. Esos ojos iridiscentes y cambiantes se fijaron en los míos de una manera que hizo que se me apretara el estómago. No era solo su apariencia. Los sirenianos emitían un leve zumbido que no era del todo sonoro, no era una sensación, sino algo intermedio. Hacía imposible olvidar cuando uno estaba cerca. Siento curiosidad, murmuró, su voz suave, casi hipnótica. Sobre ti, Sty. Sobre los humanos. Trade. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué específicamente? Sus labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa, no del todo humana, pero lo suficientemente cercana como para enviarme un escalofrío por la espalda. Tu especie se reproduce de una manera bastante peculiar, ¿no? Mi cerebro sufrió un cortocircuito. Oh, así que estábamos empezando allá. Parpadeé, mi cerebro luchando desesperadamente por procesar lo que Celia acababa de decir. De todas las cosas por las que podría haber sentido curiosidad, la cocina humana, los ciclos del sueño, el infierno, incluso nuestras extrañas costumbres sociales, ¿había decidido empezar con eso? Tragué fuerte, de repente muy consciente de cuán cerca ella estaba de pie. El leve zumbido que siempre parecía rodearla se había intensificado, repiqueteando contra mi piel como una vibración baja en el aire. No fue sólido. No fue un toque. Pero fue algo. Me aclaré la garganta, apartando mi mirada de la de ella y frotándome la nuca en lo que esperaba fuera un gesto casual. Sí, quiero decir, supongo que se podría decir eso. Los ojos bioluminiscentes de Celia parpadearon con una emoción ilegible mientras se acercaba aún más. Su piel teñida de plata reflejaba la tenue luz del apartamento de una manera que la hacía parecer casi brillante. Estaba muy consciente de la forma en que se movía, la forma en que su cuerpo parecía moverse con una gracia antinatural, cada paso controlado pero sin esfuerzo. Me estaba estudiando, me di cuenta. La forma en que un científico podría observar un espécimen particularmente interesante. ¿Qué parte te parece peculiar? Pregunté, esperando, orando, que esto era solo una curiosidad académica y no algo mucho más complicado. Celia no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó uno de sus 4 brazos, con un movimiento lento y deliberado. El apéndice flotó a solo unos centímetros de mi cara antes de finalmente rozar mi mandíbula, tan ligero que apenas fue un toque, pero de todos modos envió una fuerte sacudida por mi columna. Su piel era fría, casi metálica, pero extrañamente suave. Os unís, dijo finalmente, su voz ahora más baja, más pensativa. Se atribuye un significado emocional al acto. La mayoría de las especies que he estudiado no lo hacen. Mia Bolig, exhaler. Correcto. Bueno, los humanos son, así de raros. Su cabeza se inclinó. No lo encuentro extraño. Simplemente, interesante. Eso tararear el aire se hizo más fuerte, zumbando contra mis nervios como una corriente eléctrica, y me di cuenta, con un nivel de claridad casi doloroso, de que estaba solo en un apartamento con un extraterrestre de 2 metros de altura que ahora estaba discutiendo abiertamente las complejidades de la reproducción humana. Y ella no parecía avergonzada en lo más mínimo por ello. Yo, por otro lado, estaba a unos 2 segundos de quemarme. Se me secó la garganta. Celia no apartaba la mirada, ni siquiera parpadeaba. Esos ojos luminiscentes suyos parecían taladrarme, estudiando cada tic de mi expresión, cada cambio apenas contenido de mi lenguaje corporal. No estaba seguro de si ella se dio cuenta del efecto que estaba teniendo en mí.
o si se dio cuenta exactamente y estaba probando hasta dónde podía empujar. El zumbido en el aire se hizo más fuerte, resonando en mi pecho, debajo de mi piel, como una presencia invisible envolviéndome. No fue sólido. No exactamente. Fue su. Me obligué a dar un paso atrás, solo para tener algo de espacio para respirar. Pero Celia se movió a la par, cerrando la brecha nuevamente casi de inmediato. Sus movimientos eran lentos pero decididos. Inspire profundamente. Celia. Ella inclinó la cabeza y parpadeó una vez. Sí. Su voz era tranquila, casi también calma, considerando el contexto de la conversación. Como si estuviéramos hablando de algo tan casual como los hábitos alimentarios humanos en lugar de este. No tenía idea de cómo manejar esta situación. Ninguno. Creo, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras, que tal vez los humanos, tu especie, tengan ideas muy diferentes sobre el espacio personal. Lo hacemos. La voz de Celia permaneció completamente neutral, pero había algo casi broma en la forma en que sus brazos inferiores se extendieron ligeramente, sin tocarme del todo pero aún invadiendo mi espacio de una manera que hizo que mi pulso se acelerara. Trey. Sí. Mucho. Sus ojos volvieron a parpadear con esa expresión ilegible. Eso explicaría su respuesta fisiológica. Mi pus rigido. ¿Mi qué? Celia levantó uno de sus brazos y trazó un camino lento y deliberado en el aire entre nosotros. Tus pupilas se han dilatado. La temperatura de tu cuerpo ha aumentado. Tu ritmo cardíaco está elevado. Todos estos son indicadores de un elevado estado de excitación en los humanos. Casi me ahogo con mi propio aliento. Vaya. Está bien. Espera, vamos, no usa la palabra excitación tan casualmente. ¿Pero es incorrecto? Abrí la boca y luego la cerré de nuevo. Sentí que toda mi cara estaba en llamas. Técnicamente, no. No fue incorrecto. Mi cuerpo era reaccionar, lo quisiera o no. La presencia de Celia era abrumadora, su proximidad embriagadora de una manera que no podía racionalizar. Ella era alta, elegante, extranjero, y sin embargo había algo innegablemente fascinante sobre ella. La forma en que su piel brillaba bajo la poca luz, la forma extraña y elegante en que se movía, como si la gravedad apenas la afectara. Y ese zumbido, la sensación persistente, casi eléctrica, que resonaba profundamente en mis huesos, no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No tenía idea si era una función biológica de su especie, o simplemente su. De cualquier manera, me estaba molestando la cabeza. Me obligué a respirar entre dientes, frotándome las sienes como si eso de alguna manera me castigara. Está bien, escucha. Entiendo que tengas curiosidad, pero esto no es algo que los humanos solo, hablar tan claramente. Las cejas de Celia se arquearon levemente. ¿Pero por qué? Porque dudé, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Es personal. Ella lo consideró por un momento, luego hizo algo que hizo que mi cerebro sufriera un cortocircuito. Ella se inclinó. No solo un poco, no solo un ligero ajuste del espacio. Ella se mudó a mi espacio por completo, acortando tanto la distancia que podía sentir la frialdad de su piel contra la mía, su leve y desconocido aroma, como algo metálico pero sutilmente dulce. Mi respiración se cortó. Celia me estudió atentamente, su voz ahora más tranquila, casi también suave. Es personal porque está ligado a vínculos humanos. No pude responder. No porque no supiera cómo, sino porque de repente fui demasiado consciente de que tan cerca ella lo era. Sus antebrazos descansaban a los costados, pero los superiores flotaban cerca de mis hombros, sin tocarse del todo, pero allá. Sus ojos, brillando con esa luz espeluznante pero extrañamente cautivadora, recorrieron mi rostro como si buscaran algo. Y eso tararear, esa fuerza siempre presente e invisible, se intensificó, palpitando a través de mí como un pulso. Tragué fuerte. Celia. Sí. ¿Qué estás haciendo? Ella volvió a inclinar la cabeza y esta vez, juraría que había un atisbo de diversión en su expresión. Estoy probando algo. ¿Pruebas qué? Exactamente. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, extendió la mano, tan lento y tan deliberado que tuve tiempo suficiente para alejarme. Para detenerla. No lo hice. Sus dedos rozaron el costado de mi cuello. Apenas un toque, solo la más leve presión de su piel fría contra el punto de mi pulso. Y algo sucedió. El zumbido en el aire claveteado, agudo, eléctrico, repentino. Legumbres, eso envió un escalofrío por todo mi cuerpo. Exhalé bruscamente, mi pulso saltó bajo sus dedos.
Las pupilas de Celia se contrajeron ligeramente y su expresión cambió solo una fracción. Fascinate, murmuró. Estaba perdiendo la cabeza. Di un paso atrás abruptamente, rompiendo el contacto, necesitando espacio, pero Celia simplemente miró, su expresión ilegible. Esta es la respuesta humana a la atracción, observó. No es una pregunta. Una declaración. Pasé una mano por mi cara. Esa respuesta, sí. Ella me estudió por otro largo momento antes de finalmente dar un paso atrás, como si estuviera satisfecha con cualquier información que acababa de recopilar de mi completo el sistema nervioso me traiciona. Pero todavía no estaba fuera de peligro. Celia juntó las manos detrás de la espalda e inclinó ligeramente la cabeza. Si los humanos se unen emocionalmente durante el apareamiento, eso significa que un humano debe primero establecer intimidad emocional antes de participar en intimidad física. Casi tropecé con mis propios pies. Yo. ¿Qué? Es una pregunta sencilla. Respire temblorosamente. Es complicado. Celia consideró eso, entrecerrando levemente sus ojos brillantes. Explica. Oh, por el amor de, gemí, frotándome el puente de la nariz. Bueno, la gente necesita primero una conexión emocional. Otros no lo hacen. Depende de la persona. La mirada de Celia se agudizó. ¿Quién eres? Hice, Congel. Ella tenía no hay derecho a hacer esa pregunta tan directamente. Ninguno. Absolutamente ninguno. Y sin embargo ella me estaba mirando, paciente, esperando una respuesta. Craig. Eso no es algo de lo que normalmente hable con alguien que acabo de conocer. Celia volvió a dar un paso adelante, inclinando la cabeza. ¿Por qué no? Porque es personal. Su expresión no cambió. En todo caso, parecía aún más intrigada. Ya veo, murmuró. Entonces, si siguiera haciendo preguntas de esta naturaleza, te pondría más nervioso. Entrecerré los ojos. ¿Estás disfrutando esto? Hubo una pausa. Luego, lentamente, deliberadamente, las comisuras de los labios de Celia se alzaron en la más leve aproximación de una sonrisa. Oh, infierno. Era entonces roscado. Respiré lenta y constantemente, intentando que mi pulso volviera a un ritmo normal, pero fue inútil. Celia no solo estaba traspasando los límites, sino que también estaba demoledor. Las respondo. Una pregunta cuidadosamente formulada a la vez, despojándome de mi capacidad de esconderme detrás de respuestas vagas o evasivas. ¿Y la peor parte? No estaba seguro de si ella siquiera se dio cuenta del efecto que estaba teniendo en mí. O tal vez ella hizo darse cuenta, y ese fue el completo punto. Ella no se movió, no presionó más, al menos no físicamente. Pero ella no lo hizo necesitada. El espacio entre nosotros todavía estaba cargado, lleno de una energía que no podía explicar, un zumbido en el aire que podía sentir en mis huesos, en mi respiración. Exhalé bruscamente y pasé una mano por mi cabello. Está bien. Tú ganas. Lo entiendo, tienes curiosidad. Pero tal vez retrocedamos un poco, ¿no? La mirada de Celia no vaciló. Volver a marcar. Asentí. Sí. Ya sabes, más despacio. Los humanos no nos sumergimos en conversaciones como esta de la nada. Nosotros nos adentramos en ellas. Ella lo consideró y luego asintió lenta y pensativamente. Entiendo. Por un momento, dejé escapar un suspiro de alivio. Tal vez, solo tal vez, finalmente había logrado poner algo de distancia entre nosotros. Entonces Celia se inclinó de nuevo. No tan cerca como antes, pero lo suficiente como para hacer que mi pulso se acelere. De nuevo. Sería más cómodo si preguntaras sobre otra cosa primero. Mi pius tenso. Eso depende de qué quieres preguntar. Ella tarareó suavemente, inclinando la cabeza. Los seres humanos muestran respuestas fisiológicas aumentadas en determinadas situaciones. La atracción es una y el miedo es otra. Sus antebrazos estaban cuidadosamente cruzados contra su torso. ¿Cuál es la diferencia? Parpadeé. Ah, ¿te refieres a entre atracción y miedo? Sí. Eso es. Dudé, buscando las palabras adecuadas. Esa es una pregunta algo capciosa. Celia esperó pacientemente, sin dar indicios de tener prisa por recibir una respuesta. Eso lo empeoró, de alguna manera, como si ella estuviera dándome espacio, pero solo porque sabía que no tenía más remedio que entrar directamente en la conversación que ella quería tener. Suspire. Muy bien. El miedo es una respuesta al peligro, a algo que podría causar daño. Activa instintos de lucha o huida, te hace querer escapar o protegerte.
La atracción es diferente. Puede hacer que tu cuerpo reaccione de manera similar. Latidos cardíacos más rápidos, adrenalina. Pero no se trata de peligro. Se trata de falto algo, incluso si no entiendes completamente por qué. Celia guardó silencio por un momento, procesando eso. Luego habló, su voz más suave. Entonces, ¿cómo sabes la diferencia? Esa pregunta fue más fuerte de lo que esperaba. Craig. Tú solo saber. Los ojos de Celia parpadearon. Incluso cuando la respuesta es la misma. Dudé. ¿Por qué? Sinceramente. Ahora mismo, yo no fue seguro. Celia no era peligrosa, no en el sentido en que solía funcionar el miedo. Y, sin embargo, cada vez que se acercaba, cada vez que hablaba con esa manera firme y calculada suya, cada vez que su presencia pareció establecerse sobre mí como una fuerza invisible, mi cuerpo reaccionó de maneras que se sentían inquietantemente similares al miedo. La brusca inhalación. El pulso acelerado. La mayor conciencia de cada pequeño cambio en mi entorno. Pero yo no quería correr. Y esa fue la diferencia. Exhalé y encontré su mirada. Sí, dije, mi voz más baja ahora. Incluso cuando la respuesta es la misma, saber. Celia me estudió durante un largo momento y luego, lentamente, sus labios se curvaron en esa sonrisa apenas visible otra vez. Algo en eso me provocó otro escalofrío involuntario. Llovio, murmuró. Finalmente dio un paso atrás y dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Pero en el momento en que pensé que tenía un segundo para respirar, ella volvió a hablar. Si los humanos sienten atracción de esta manera, continuó, inclinando la cabeza, entonces ¿por qué dudan? Parpadee, duder. Ella asintió. ¿Por qué reprimen el instinto de perseguir lo que quieren? La miré fijamente. Eso es. Dejé escapar una risa suave, sacudiendo la cabeza. ¡Guau! Realmente haz las preguntas difíciles, ¿eh? Celia simplemente esperó, paciente como siempre. Suspiré, frotándome la nuca. Los humanos dudamos porque hay consecuencias. Actuar basándose en la atracción no siempre es sencillo. Existe el riesgo de rechazo, de arruinar algo importante, de cometer un error. Nos cuestionamos a nosotros mismos. Sus ojos se entrecerraron levemente. Eso suena ineficiente. Risopel. Sí, bueno. Bienvenido a ser humano. Ella pareció asimilar eso y luego volvió a dar un lento paso hacia adelante. No tan directo como antes. No abrumador. Pero intencional. Su mirada nunca vaciló. ¿Y tú qué? Mi pius rígido. ¿Qué hay de mí? Se le dio otro pequeño paso hacia adelante. Estás dudando de ti mismo. Me quedé helado. Ella tenía que estar haciendo esto a propósito. Cada movimiento, cada palabra, cada cambio preciso en su postura, no fue aleatorio. Fue deliberado, calculado, pruebas. La peor parte fue, no estaba segura de querer que ella se detuviera. Mi garganta estaba seca. Celia, sí, ella era tan cerca ahora. Lo suficientemente cerca como para que el zumbido en el aire ya no fuera solo una presencia ambiental. Era a mi alrededor, dentro de mí, envolviéndose a través de mi pecho como un hilo invisible que me empuja hacia ella. Craig fuerte. Creo que tú saber exactamente lo que estás haciendo. Las pupilas de Celia se contrajeron levemente. Luego, lentamente, sus antebrazos se desplegaron, sus dedos flotando apenas por debajo de mis antebrazos, sin tocar, pero lo suficientemente cerca como para poder sentir el fantasma de su presencia contra mi piel. Estoy aprendiendo, murmuró. Observando. Su voz era casi hipnótica. ¿Y? Pregunté, mi propia voz apenas por encima de un suspiro. Los labios de Celia se abrieron ligeramente, su mirada fija. Estoy empezando a entender, dijo. Pero necesito más estudios. Algo profundo en mi estómago retorcido. Debería moverme. Debería alejarme. Debería poner fin a esta conversación antes de perder por completo el control de la escasa comprensión que me quedaba de la realidad. Hice ninguno de esas cosas. Porque en ese momento, de pie en el silencio cargado, con Celia mirándome con esa intensidad ilegible, me di cuenta de algo que no había estado dispuesto a admitir antes. Yo no lo hice desear para alejarse. Y eso fue lo que más me asustó. Cuarto, el silencio se extendió entre nosotros, espeso y cargado, envolviéndome como una fuerza invisible. No era incómodo, no exactamente, pero tenía un peso que presionaba mi piel, mi respiración, mis pensamientos. Celia no estaba simplemente esperando una respuesta. Ella era estudiando mí, analizando cada destello de vacilación en mi rostro,
cada inhalación superficial, cada movimiento involuntario de mis dedos. Debería haber dicho algo. Debería haber hecho una broma, ignorar el momento, dar un paso atrás y recuperar algo parecido al control. Pero no lo hice, porque la verdad era que no estaba seguro de si buscado para romper esta tensión. Los antebrazos de Celia todavía flotaban cerca de mí, sus dedos a pocos centímetros de mi piel. Sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para poder sentir la presencia fantasmal de su calidez. Era enloquecedor de una manera que no podía articular del todo, como estar al borde de algo vasto y desconocido, sabiendo que todo lo que haría falta era un paso adelante para caer. Craig, ¿más estudio, eh? Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Sí. Force Analysis Sika. Suena como un experimento peligroso. Celia ladeó la cabeza, su expresión era ilegible. ¿Peligroso? Sí, murmuré. Porque una vez que empiezas a probar cosas, es posible que no te gusten los resultados. Algo parpadeó en su mirada. No confusión, comprensión. Dio otro paso lento y cuidadoso hacia adelante. Su proximidad fue deliberada, calculado, y envió algo afilado y eléctrico deslizándose por mi columna. Este no fue un movimiento casual, no fue un cambio de postura inútil. Fue una lección. A prueba. Apenas respiré cuando ella levantó una de sus manos inferiores y extendió los dedos hasta que quedaron justo por encima de la tela de mi camisa. Todavía sin tocar. Aún manteniendo esa distancia atroz e insoportable. Y luego la punta de un dedo rozó mi antebrazo. Era el más ligero de los contactos, apenas un toque, pero era suficiente. El calor me atravesó como un cable con corriente. Mi pulso martilleaba contra mis costillas de una manera que hacía que mi cabeza girara. Cada nervio de mi cuerpo se centró en ese único punto de contacto, magnificándolo, amplificándolo hasta que fue todo en lo que podía concentrarme. Respiré profundamente. Celia, ella no se apartó. Tampoco siguió adelante. Simplemente mantuve esa conexión apenas existente entre nosotros, mirándome con esa intensidad constante y sin pestañear. Mi garganta estaba seca. ¿Estás? Exhalé bruscamente, sacudiendo la cabeza. Tú date cuenta de lo que estás haciendo, ¿verdad? La mirada de Celia no vaciló. Sí. Su voz era suave, pero había algo debajo, algo tranquilo y seguro, algo que me provocó otro escalofrío. Entonces, exhalé lentamente, buscando su expresión. ¿Qué esperas aprender exactamente de este pequeño experimento? Los labios de Celia se abrieron ligeramente. ¿Cómo se manifiesta la atracción en un ser humano?, murmuró. Las palabras cayeron como un golpe físico, quitándome el aire de los pulmones. Ella no estaba jugando. Ya no daba vueltas sobre el tema, no pretendía que esto fuera solo curiosidad ociosa. Ella sabía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y estaba esperando a ver cómo respondía. Apreté la mandíbula. Celia. Sí. Exhalé bruscamente. Mi pulso aún era errático. Esto no es justo curiosidad científica, ¿verdad? Sus pupilas se contrajeron ligeramente. No. Dios. Estaba en problemas. Celia no solo sentía curiosidad, interesado. Tal vez no de la misma manera que lo sería un humano, tal vez no con la misma intención, pero el hecho persistía. Esto ya no era solo una actividad académica para ella. Fue algo más. Algo cargado e incierto y peligroso. Para los dos. Me mojé los labios, tratando de devolver algo de humedad a mi boca. ¿Y si obtienes las respuestas que buscas? Los dedos de Celia presionaron justo ligeramente contra mi piel, un toque ligero como una pluma, pero suficiente para enviar otro fuerte pulso de calor a través de mi sistema. Entonces tendré un nuevo entendimiento, murmuró. Craig, Duro. ¿Y si te dijera que esto? Hice un gesto vago entre nosotros. ¿Es un muy tema complicado para los humanos? Ella lo consideró por un momento y luego asintió lenta y pensativamente. Eso se alinea con mis observaciones. Dejé escapar una risa ahogada. Genial. Entonces date cuenta de que esto es una mala idea. Celia parpadeó. Aún no lo he determinado. La miré fijamente. Celia, no veo por qué la atracción debe ser complicada, continuó con voz firme. Usted ha confirmado que los humanos lo experimentan instintivamente. Que no es una lección consciente. Mi boca se abrió y luego se volvió a cerrar. ¿Por qué? Sí. Ella no estaba equivocado. La atracción no era algo que simplemente pudieras cortar. Y ese era el problema. Porque había pasado todo este tiempo tratando de fingir que esto era solo un extraño malentendido cultural,
que la curiosidad de Celia no era más que una búsqueda académica. Pero ahora no estaba tan seguro. Y peor, ahora no estaba seguro de si quería que así fuera. Exhalé bruscamente y me pasé una mano por la cara. Celia. Ella me miró pacientemente. Respiré lentamente, tratando de estabilizarme. Necesito que seas honesto conmigo ahora mismo. Ella inclinó la cabeza. Siempre soy honesto. Por supuesto que lo era. Eso fue lo que hizo que esto fuera tan maldición difícil. Tragué fuerte. Tú. Mi voz se quebró y me obligué a empezar de nuevo. ¿Eres justo? ¿Tienes curiosidad por esto? ¿O hay algo más? Por primera vez desde que comenzó esta conversación, Celia vaciló. Fue sutil. Apenas se nota. Pero yo sintió él. Y esa vacilación me dijo más que las palabras. Exhale lentamente. Celia. Ella encontró mi mirada, algo ilegible parpadeando detrás de sus ojos. No tengo una respuesta, admitió. Mi estómago se retorció. ¿Por eso? Eso fue peor que si simplemente hubiera dicho que sí. Porque eso significaba que ella todavía estaba averiguándolo. Y tuve la desalentadora sensación de que cualquier conclusión a la que llegara, no podría evitar seguirla hasta allí. Me obligué a respirar, lenta y mesurada, pero no sirvió de mucho para estabilizar el ritmo acelerado de mi pulso. Las palabras de Celia flotaron en el aire entre nosotros, engañosamente suaves, pero cargando el peso de algo mucho más pesado. No tengo una respuesta. Eso fue más peligroso que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Significaba que todavía estaba procesando, todavía analizando, todavía ejecutando sus intrincados cálculos dentro de esa mente inquietantemente compuesta. Y una vez que llegara a una conclusión, una vez que tuviera suficientes datos para satisfacer su curiosidad, no habría forma de deshacerla. No estaba seguro si tenía más miedo de que ella descubriera que era interesada en mí, o si no lo estaba. Porque de cualquier manera, habíamos cruzado una línea. Y no estaba seguro de si alguna vez podríamos regresar. Celia seguía mirándome, con la cabeza ligeramente inclinada y los dedos aún rozando la piel desnuda de mi brazo. Ese toque no había cambiado, no había avanzado ni retrocedido, simplemente permaneció en ese enloquecedor espacio intermedio donde cada nervio de mi cuerpo permanecía al límite. Estás experimentando tensión, observó, con voz tranquila pero firme. Dejé escapar una risa seca y sin humor. ¿En serio? Sus pupilas se contrajeron ligeramente. No respondiste mi pregunta. Trey. ¿Cuál? El que insinuaste. Por supuesto que ella captó eso. Ella era demasiado perceptiva, demasiado en sintonía con los cambios en mi lenguaje corporal, mi respiración, la forma en que mis dedos se curvaban ligeramente en puños. Exhalé lentamente, tratando de obligar a mi cuerpo a relajarse. No funcionó. Celia. Me encontré con su mirada, deseando que mi voz se mantuviera firme. Esto es peligroso. Ella parpadeó. ¿Por qué? 1.000.000 de razones inundaron mi mente a la vez, pero ninguna de ellas se convirtió en algo concreto. Porque no entiendes con qué estás jugando. Porque no sé si podré soportar lo que tú decidas. Porque no confío en mí mismo para no querer más. En cambio, me decidí, porque los humanos no son lógicos en cuanto a la atracción. Sus manos inferiores se curvaron ligeramente a los costados, un movimiento sutil, pero que se sintió pensativo. Estoy consciente, dijo. He estudiado esto. Me burlé, sacudiendo la cabeza. Estudiar algo no es lo mismo que experimentando él. Precisamente. Me quedé helado. Esa única palabra se instaló en mi estómago como un peso, presionando contra mis costillas, dificultando la respiración. Me mojé los labios. Tu desear experimentarlo. Celia no respondió de inmediato. Ella simplemente me miró, su mirada aguda, evaluando, como si midiera el grado exacto de mi reacción. Luego, lentamente, ella asintió. Sí. Una sola sílaba, pero me golpeó como una onda de choque, reverberando a través de mí, rompiendo algo profundo en mi pecho. Había pasado todo este tiempo tratando de racionalizar su curiosidad, de enmarcarla en términos de la búsqueda de conocimiento de su especie, su forma metódica de abordar lo desconocido. Pero esto no se trataba de ciencia. Esto fue personal. Di un paso atrás involuntariamente y sus dedos se deslizaron fuera de mi piel, dejando atrás un calor persistente que parecía casi acusatorio. Celia, dije, mi voz apenas era más que un susurro. Esto no es algo que pueda simplemente analizar y seguir adelante. Sus pupilas se contrajeron ligeramente y prácticamente pude ver la forma en que procesaba mis palabras, archivándolas, dándoles vuelta como piezas de un rompecabezas en su mente.
Por eso debo entenderlo completamente, dijo finalmente. Dios me ayude. Pasé una mano por mi cabello y exhalé bruscamente. No lo haces experimento con algo como esto. No basta con tocarlo para ver qué pasa. Apri la mandíbula. Porque no eres humano. Cilia parpadeó. No. Levantó una de sus manos nuevamente, flotando a solo unos centímetros de mi pecho. Sin tocar, pero tan cerca. Pero lo eres, murmuró. La implicación me provocó un escalofrío. Ella no negaba las diferencias entre nosotros. Ella no estaba fingiendo que éramos iguales. Pero eso no asuntole. Ella estaba concentrada en mí. No como tema a estudiar. No como una curiosidad a analizar. Como algo que ella quería entender. Me obligué a dar otro paso atrás, para poner una distancia muy necesaria entre nosotros. Celia, dije con la voz tensa, tienes que estar muy segura de lo que estás haciendo. Ella me miró atentamente. ¿Y si lo soy? Me pasé una mano por la cara, tratando de tranquilizarme. Entonces no estoy seguro de poder detenerte. Esa era la verdad, ¿no? Porque si ella seguía presionando, si ella seguía mirándome así, con esa silenciosa intensidad, ese enfoque deliberado. No estaba seguro si buscado para detenerla. El silencio se extendió entre nosotros, cargado y asfixiante, lleno de demasiados pensamientos no expresados, demasiadas preguntas sin respuesta. Entonces, finalmente, Celia dio un paso atrás. No fue una retirada. No fue una rendición. Fue un movimiento calculado, uno que me dijo que esto no había terminado. En I por somo. Consideraré tus palabras, dijo simplemente. Y luego se giró y se alejó con la misma gracia serena que siempre llevaba, dejándome allí de pie, mirándola, con el corazón acelerado, los pensamientos acelerados, temiendo ya la siguiente conversación que inevitablemente íbamos a tener. Porque este no fue el final. Fue solo el comienzo. Los días siguientes fueron una lenta tortura. Celia no volvió a sacar el tema de la conversación, no directamente. Pero ella no lo hizo necesidad. El cambio ya estaba ahí, entretejido en el espacio entre nosotros, en cada mirada, cada palabra, cada momento de silencio que se prolongó demasiado. Me dije a mí mismo que lo estaba imaginando, que era simplemente mi propio cerebro hiperactivo aferrándose a algo que en realidad no estaba allí. Pero luego estaban las pequeñas cosas. La forma en que sus ojos se detuvieron en mí durante solo una fracción de segundo más que antes. La forma en que sus manos inferiores se flexionaban ligeramente a los costados, como si estuviera debatiendo si moverlas o no. La forma en que sus antenas se movían cuando hablaba, sutil pero perceptible, como si estuviera hiperconcentrada en la cadencia de mi voz, el tono, la significado subyacente detrás de mis palabras. ¿Y lo peor de todo? El camino y estaba reaccionando ante ella. No fue solo que me di cuenta de estas cosas. Fue que me afectaron. Estaba muy consciente de su presencia de una manera que no lo había sido antes. Cada vez que ella entraba a la habitación, mi cuerpo se tensaba, preparándose para algo, incluso si no estaba seguro de qué. Cada vez que ella me miraba, tenía que luchar contra el impulso de apartar la mirada, porque sabía que si mantenía su mirada por mucho tiempo, quedaría atrapado en ella. Y luego estaba la forma en que mi propia mente seguía volviendo a esa conversación, repitiéndola, diseccionándola, analizándola de una manera francamente patética. ¿Si estoy seguro? Dios. Estaba en problemas. Así que hice lo que haría cualquier persona en su sano juicio. La evité. No obviamente. Eso habría sido demasiada señal de alerta, y lo último que quería era que Celia pensara que estaba actuando extraño. Pero puse excusas, mantuve mis interacciones con ella breves y directas, salí de la habitación si sentía que la tensión comenzaba a aumentar demasiado. Fue cobarde. Lo sabía. Pero era mejor que dejar que sucediera algo que no pudiera revertir. El problema era que Celia no era estúpida. Pasaron exactamente 2 días antes de que ella me confrontara al respecto. Sucedió en medio de la noche, otra vez. Yo había estado en mi habitación, haciendo lo mejor que podía para no pensar en ella, cuando alguien llamó a mi puerta. Suave. Preciso. Debería haberlo ignorado. Pero no lo hice. Porque sabía quién era. Dudé por un segundo, luego suspiré y pasé una mano por mi rostro antes de finalmente levantarme y abrir la puerta. Celia estaba allí, perfectamente quieta, con las manos cuidadosamente cruzadas frente a ella. Ella me estudió durante un largo momento antes de hablar. ¿Me estás evitando? Craig. He estado ocupado. Ella parpadeó. No, no lo has hecho. Maldita sea. Suspiré, frotándome la nuca. Celia, necesito una aclaración. Dudé.
Clarificación. Ella sintió una vez, su expresión tan ilegible como siempre. Con respecto a nuestra conversación anterior. Mi estómago se retorció. Pensé que todavía estabas considerando mis palabras. Era. Ella inclinó ligeramente la cabeza. He llegado a una conclusión. Mi pulso saltó. ¡Au! Sus ojos recorrieron mi rostro, como si evaluara algo. Sí. Un latido de silencio. Trey. Y. Ella se acercó, lenta pero deliberada. He determinado que mi curiosidad no ha disminuido. Se me secó la garganta. Eso estuvo mal. Eso fue muy malo. Porque eso significaba que ella no iba a dejar esto. Intenté mantener mi voz firme. Celia, me gustaría solicitar más datos, dijo suavemente, su mirada fija en la mía. Jesús. Exhalé bruscamente, sacudiendo la cabeza. No puedes simplemente. ¿Por qué reaccionas de esta manera? La pregunta era tan tranquila, tan genuino, que me tomó completamente desprevenido. Parpadeé. ¿Reaccionar de qué manera? Celia volvió a inclinar la cabeza, esos extraños ojos suyos agudos y observadores. Cuando hablo de este tema, se experimentan respuestas fisiológicas intensificadas, dijo. Los latidos de tu corazón aumentan. La temperatura de tu cuerpo fluctúa. Tus pupilas se dilatan. Aprieta la mandíbula. Ella continuó, implacable. Tu comportamiento ha cambiado significativamente desde nuestra conversación. Has alterado tu rutina para disminuir la proximidad conmigo. Evitas el contacto visual prolongado. Tu voz contiene una tensión sutil cuando te diriges a mí. Trey fuerte. Tal vez porque este es un peligroso sujeto. Las antenas de Celia se movieron. Peligroso, repitió. Sí. Ella me miró durante un largo momento y luego dio otro paso más hacia mí. Estás equivocado. Mi pies tenso. Lo soy. Sí. Otro paso. Me mantuve firme, pero fue necesario esfuerzo. La única amenaza aquí, dijo suavemente, es tu propia incertidumbre. Respiré profundamente. Porque ella tenía razón. Maldita sea por saber eso. La tensión en el aire entre nosotros era espesa, presionando contra mi piel como algo tangible. Debería haberme alejado. Debería haber terminado esta conversación en ese mismo momento. Pero no lo hice. Porque ya estaba demasiado lejos. Y Celia lo sabía. Ella no me tocó. Aún no. Pero ella no tenía por qué hacerlo. Ella simplemente esperó. Esperó a que admitiera la verdad que ambos ya sabíamos. Y que Dios me ayude. No sabía cuánto más podría aguantar. El silencio entre nosotros se prolongó, espeso y tarareando algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar directamente. Celia permaneció allí, inquebrantable, con una postura tan perfectamente quieta que resultaba desconcertante. Sus ojos, grandes y extraños, se fijaron en los míos con una intensidad que despojó de cualquier último pretexto de ignorancia al que me había estado aferrando. Debería haberme marchado. Debería haber cerrado la puerta, interrumpir esta conversación antes de que cruzara otra línea invisible. Pero no lo hice. Porque había algo en la forma en que ella me miraba. Espera. Como si ya hubiera resuelto la ecuación, hubiera analizado todos los resultados posibles en esa mente aguda y analítica suya y hubiera llegado a una sola conclusión. Todavía podría negarlo. Todavía podría darme la vuelta. Pero Celia sabía algo que yo no estaba dispuesta a admitir. Que yo no quería. Dio otro paso lento y deliberado hacia adelante. Lo suficientemente cerca como para sentir el más leve cambio en el aire entre nosotros, el susurro de calidez de su presencia. Aún no has respondido a mi pregunta, dijo finalmente, con voz suave e inquebrantable. ¿Por qué este tema te incomoda? Exhalé bruscamente y me pasé una mano por el pelo. ¿Tú en realidad no lo sabes? Su cabeza se inclinó ligeramente. No te lo preguntaría si lo hiciera. Ese fue el problema. Ella no fue pidiendo provocarme. Ella no estaba jugando, no estaba presionando por presionar. Ella era verdaderamente buscando una respuesta, de la misma manera que buscaba conocimiento sobre cualquier otro concepto humano que aún no entendía. Pero esto no fue solo cualquier concepto. Me di la vuelta y me presioné las sienes con los dedos. Porque no es justo biología, Celia. Sus antenas se movieron. Explica. Suspire. Quiero decir que esto no es lo mismo que preguntar cómo funcionan los pulmones humanos o por qué necesitamos agua para sobrevivir. No es algo que se pueda descomponer en componentes lógicos. Hubo una pausa. Eso es incorrecto, dijo tranquilamente. Todas las cosas tienen una base lógica.
Si tuviera que investigar los hábitos de apareamiento humanos en la literatura científica, encontraría los datos necesarios para construir una comprensión razonable del proceso. Sin embargo, ella se acercó aún más y esta vez, yo hizo paso atrás. Su mirada se agudizó ligeramente ante eso, pero no hizo ningún comentario al respecto. Lo que deseo entender, continuó bajando la voz, no es el proceso científico, sino la experiencia. Mi estómago se apretó. Eso, murmuré, es exactamente lo que hace que esto sea peligroso. ¿Por qué? Me volví hacia ella, la exasperación arrastrándose en mi tono a pesar de mí mismo. Porque es personal. Celia guardó silencio durante un largo momento, considerando eso. Entonces no somos ya personal. Me quedé helado. Sus palabras me golpearon como una fuerza física, dejándome sin aliento. Porque ella no se equivocó. En algún momento, ella había dejado de ser solo mi compañera de cuarto alienígena. Dejé de ser solo un académico intergaláctico quedándome en mi casa. Nosotros eran personal. Las conversaciones nocturnas. Los pequeños momentos de comprensión. La forma en que había comenzado a permanecer demasiado cerca. La forma en que su voz había comenzado a sumergirse en algo más suave cuando pronunció mi nombre. Y la forma en que deja que suceda. La había dejado cruzar cada línea que se suponía que no debía cruzar. Había dejado mí mismo cruzarlos también. Y ahora, aquí estábamos. Tragué fuerte y sacudí la cabeza. No es lo mismo. Los ojos de Celia parpadearon, como si estuviera evaluando la forma en que mi cuerpo se tensaba, la forma en que los latidos de mi corazón tartamudeaban en mi pecho. Entonces dime, dijo, dando un paso adelante de nuevo, ¿cuál es la diferencia? Había retrocedido casi hasta la pared. ¿Y Celia? Ella todavía estaba acortando la distancia. Sus movimientos no fueron abiertamente depredadores. No había agresión en su postura ni malicia en su expresión. Y, sin embargo, la tensión en el aire entre nosotros crepitaba, aguda e implacable. Mi respiración se volvió un poco irregular ahora, sin importar cuánto intentara controlarla. Esta es una mala idea, murmuré. Su cabeza se inclinó ligeramente y sus antenas se movieron en respuesta. ¿Por qué? Dios. Ella no estaba dejándome ir. Cada respuesta que le di, ella la desentrañó. Cada razón que intenté interponer entre nosotros, ella la rompió como si no fuera nada. ¿Y la peor parte? No era solo su búsqueda lo que me estaba destrozando. Fue el hecho de que yo buscado para ser atrapado. Ella debió haber visto algo en mi expresión, porque su mirada se suavizó, solo un poco. «Aún no confías en mí», observó. Exhale brusquement. Eso no es todo. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Entonces, ¿qué es? Luché por las palabras. Celia no se movió esta vez. Ella solo esperó. Esperó a que dijera algo. Admitir algo. Y yo, no pude. Y no pude. Porque si lo hiciera, esto se volvería real. Y una vez que fue real, ya no hubo vuelta atrás. El silencio se extendió entre nosotros de nuevo, denso y cargado. Entonces, finalmente, Celia dio un paso atrás. No me había dado cuenta de lo tensos que estaban mis músculos hasta que la ausencia de su proximidad me hizo soltar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Ella me miró por un momento más, algo ilegible parpadeando en su expresión. Luego asintió una vez, como si hubiera tomado algún tipo de decisión. Muy bien, dijo en voz baja. No sabía lo que eso significaba, pero sabía que esto no había terminado. Ni por asomo. Y Celia también lo sabía. Porque cuando se giró para irse, se detuvo justo antes de salir y lanzó una última mirada por encima del hombro. Y lo que dijo a continuación me provocó un escalofrío. Te daré tiempo. Anatido. Entonces, pero no lo olvidaré. Y con eso, ella se fue. Exhalé temblorosamente, todo mi cuerpo tenso, mi pulso golpeando mis oídos. Porque sabía que ella hablaba en serio cada palabra. Esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Por primera vez desde que llegó, sentí que estaba al borde de algo que no tenía una resolución clara. Las palabras de Celia permanecieron en el aire mucho después de que ella se hubiera ido, un fantasma de promesa o una amenaza, según como eligiera interpretarlas. Te daré tiempo. Pero no lo olvidaré. Exhalé bruscamente, presionando las palmas de mis manos contra mis ojos. Mi cuerpo estaba tenso, encerrado en una espiral que se negaba a liberarse, incluso ahora que la confrontación inmediata había terminado. Lo peor fue que ella no estaba mal. No del todo. Nosotros crucé una especie de umbral invisible, quisiera admitirlo o no. Ya no era solo su curiosidad. No era solo su necesidad científica de comprender. Algo había cambiado.
Y fui yo quien dejó que sucediera. Caminé por la habitación durante un rato, tratando de liberarme de la opresión en mi pecho. Pero no ayudó. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver la forma en que ella me había mirado. No solo analítico, no solo curioso. Espera. Como ella sabía, al final me rendiría. Maldita sea. No podía seguir haciendo esto. Me pasé una mano por el cabello y me obligué a sentarme en mi escritorio, abriendo mi computadora portátil para intentar concentrarme en cualquier cosa. Demás. Trabajar. Correos electrónicos. La lista de compras que había estado descuidando. Pero mi mente se negó a cooperar, volviendo una y otra vez a la tranquila intensidad de su mirada, la forma en que se había acercado más y más hasta que me encontré contra la pared. Había estado tan concentrado en evitar el problema que no me había detenido a reconocer la verdad. Celia no iba a dejar esto. Y en el fondo, no estaba seguro de que buscado ella. Ese solo pensamiento envió otra ola de tensión recorriendo mi columna vertebral. Necesitaba dormir, para poner cierta distancia entre esta conversación y lo que vendría después. Pero incluso cuando me metí en la cama, incluso cuando apagué las luces y obligué a mi cuerpo a relajarse, mi mente se negó a dejarlo ir. El aire todavía llevaba el más leve rastro de su presencia. Y no estaba seguro si era mi imaginación, pero podía jurar escuché el más leve susurro de movimiento afuera de mi puerta. A la mañana siguiente me desperté inquieto, atontado e irritable. La tensión de la noche anterior no se había desvanecido, establecido, como una picazón que no podía rascar, como algo irresoluto flotando en el aire entre nosotros. Y cuando finalmente salí de mi habitación y encontré a Celia sentada en la mesa de la cocina, leyendo casualmente uno de los libros de anatomía humana que había dejado en el mostrador, fue imposible no recordar cada palabra que había dicho. Ella no levantó la vista de inmediato. Su postura era tan serena como siempre, sus dedos pasaban delicadamente las páginas con una gracia calculada. Pero podría decirle a ella sabía yo la estaba mirando. El más leve movimiento de sus antenas, la forma en que su respiración se aceleró durante solo una fracción de segundo, fue suficiente para confirmarlo. Me aclaré la garganta. Celia pasó la página. Buen día. Su voz era suave y tranquila. También calma, como si la conversación de anoche no hubiera sucedido. Entrecerré los ojos ligeramente y avancé más hacia la cocina. Te levantas temprano. Finalmente levantó la vista e inclinó ligeramente la cabeza. No necesito dormir tanto como tú. Me resulta ineficiente permanecer inactivo durante periodos prolongados. Exhalé por la nariz y me moví para tomar una taza de café. Correcto. Eficiencia. Una pausa. Entonces, supongo, dijo tranquilamente, que pasaste algún tiempo pensando en nuestra conversación. Casi me ahogo con el café. Los labios de Celia se curvaron ligeramente en las comisuras, como si sabía ella me había pillado con la guardia baja. Dejé mi taza un poco más fuerte de lo necesario. Tú asumir mucho. Ella parpadeó lentamente. ¿Me equivoco? Apreté la mandíbula. Sabía muy bien que no estaba equivocada. Pero admitir eso solo la animaría. Celia me estudió por un momento más antes de dejar el libro con cuidadosa precisión. Si tiene sus propias preguntas, estoy dispuesto a responderlas. Fruncí el ceño, sorprendida por el cambio. ¿Preguntas? Sus dedos tamborilearon ligeramente contra la mesa. Has sido cauteloso conmigo. Más de lo que se espera de una interacción humana típica. Esto sugiere que desconfías de algo que va más allá de la simple incomodidad. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada aguda. ¿Es a mí? ¿De qué tienes miedo? El aire entre nosotros volvió a tensarse. Quería decir no. Que no era ella, que era solo la situación, las implicaciones, el hecho de que esto fuera así. Territorio peligroso. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Celia me miró atentamente, esperando. Exhalé lentamente, eligiendo mis palabras con precaución. No es tan simple. Sus labios se apretaron ligeramente. Explica. Dude, si le respondía con la verdad, no habría vuelta atrás. Pero al mismo tiempo, ella no iba a dejar pasar esto. No a menos que le di algo real. Me pasé una mano por la cara e inhalé bruscamente. No confío en mí mismo. Celia se quedó quieta. Su expresión apenas cambió, pero yo sintió el cambio en el aire. ¿Crees que te falta control? No fue una pregunta. Me reí en voz baja, sacudiendo la cabeza. Algo así. La mirada de Celia parpadeó con algo ilegible. Luego, lentamente, se levantó. Se movió con cuidado deliberado, cruzando el pequeño espacio entre nosotros hasta que estuvo apenas al alcance de la mano.
No lo suficientemente cerca como para acorralarme, no lo suficiente como para obligarme a retroceder, pero sí lo suficiente como para estar a salvo. Consciente de ella, de la forma en que se comportaba, de la tranquila intensidad que irradiaba de ella. Entonces tal vez, murmuró, deberías permitirme ser la que tenga el control. Me quedé sin aliento. La expresión de Celia era ilegible, pero su significado era claro. Cristal claro. ¿Y la peor parte? No estaba seguro de querer decir que no. La habitación se sentía demasiado pequeño. El aire entre nosotros estaba cargado, zumbando con una intensidad que ninguno de nosotros se atrevió a reconocer directamente. Celia no se acercó, pero tampoco necesitada. El peso de su presencia por sí solo fue suficiente para hacer que mi piel se erizara con la conciencia, una comprensión lenta de que estaba al borde de algo que no podía hacer. No saber navegar. Sus palabras resonaron en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez. Entonces tal vez deberías permitirme tener el control. Era una propuesta contundente, inquebrantable e innegablemente deliberada. Debería haberlo cerrado. Debería haberse alejó. Pero no lo hice. Me quedé allí, atrapada a la atracción de algo que no podía definir, mirándola como si tuviera una respuesta que ni siquiera sabía que estaba buscando. La mirada de Celia no vaciló. Ella estaba esperando. Sin empujar. No exigente. Justo espera. Una invitación tranquila. Un desafío. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, me di cuenta de algo que me provocó una emoción aguda y peligrosa. Ella sabía. Ella sabía lo que ella me estaba haciendo. A todo este tiempo, había asumido que ella simplemente era curioso, simplemente otro científico alienígena que intenta reconstruir las complejidades de la biología humana. Pero esto era diferente. Esta no fue una observación distante. Esta era ella mirando a mí. No solo mis palabras, no solo mis explicaciones, a mí. La forma en que me tensé bajo su mirada. La forma en que dudé. La forma en que se me cortó el aliento cuando ella se acercó demasiado. Y ella lo estaba usando. Un desmoronamiento lento y deliberado. Las antenas de Celia se movieron levemente, sutil pero reveladora. Su especie no era propensa al engaño, pero eran paciente. Ellos eran observante. Y ahora que la estaba mirando con ojos nuevos, podía verlo, ver la forma cuidadosa en que había estado traspasando los límites, viendo hasta dónde la dejaría llegar antes de estallar. ¿Y la peor parte? Todavía no la había detenido. Mi agarre en el borde de la encimera de la cocina se hizo más fuerte. Necesitaba romper este momento. Para cambio la conversación volvió a territorio seguro antes de que hiciera algo que no pudiera retractarme. ¿Estás disfrutando esto? Mi voz sonó más áspera de lo que pretendía, tensa por algo que no pude reprimir del todo. Los labios de Celia se curvaron, apenas, lo suficiente para que yo pudiera verlo. Un destello de diversión. Lo encuentro fascinante, admitió, su voz tan suave como siempre. Tu sentir mucho. Tragué fuerte, mi pulso latía con fuerza. Esto no era normal. Esto no fue seguro. ¿Pero Celia? Estaba perfectamente tranquila. Ella ladeó la cabeza y me estudió. ¿Crees que no entiendo las implicaciones de mis palabras? ¿Que no comprendo el peso de lo que estoy sugiriendo? Su mirada se agudizó y sus pupilas se estrecharon ligeramente. Está usted equivocado. Un escalofrío me recorrió. No miedo. No exactamente. Algo de más. Algo peligrosamente cercano a la euforia. Entiendo, continuó, acercándose, porque te he estado estudiando. No solo los humanos en su conjunto. Tú. Mi respiración se cortó. Se detuvo apenas a un pie de distancia de mí. Su presencia era una fuerza gravitacional que hacía imposible moverse, imposible respirar adecuadamente. Sé, murmuró, bajando la voz, que tu pulso se acelera cuando entro en tu espacio. Mis dedos se movieron a mis costados. Sé que cuando hablo de apareamiento, tu postura se pone rígida, no por incomodidad, sino por anticipación. Maldita sí. Sé, dijo, su voz ahora apenas era más que un susurro. ¿Qué lo has pensado? Una ráfaga de calor inundó mi sistema. Me eché hacia atrás, con la respiración entrecortada, todo mi cuerpo tenso como una bobina enrollada demasiado apretada. Celia no lo siguió. Ella no lo hizo necesitada. El daño ya estaba hecho. Ella me abrió, separó cada cuidadosa línea que había trazado entre nosotros y lo dejó al descubierto. No había forma de retractarse. No finjo que no la había escuchado. No pretendo que mi reacción no fuera prueba suficiente. Celia me miró con paciencia inquebrantable, su expresión ilegible. Ella no estaba presionando. Pero ella no fue retrocediendo. Tragué fuerte,
Tenía la garganta seca. Tú, no entiendes con qué estás jugando. Celia parpadeó lentamente, considerando mis palabras. Entonces ella hizo algo que yo no fue esperando. Ella sonrió. Ni ancho, ni demasiado dramático, solo una pequeña y cómplice curva de sus labios. «¿Tú tampoco?», murmuró. Y luego, como si eso fuera respuesta suficiente, se dio vuelta y se alejó, dejándome allí de pie, sacudido, sin aliento y absolutamente destrozado. El resto del día pasó borroso. En realidad intenté fingir que nada había cambiado. Como si pudiera dedicarme a mis asuntos, concentrarme en el trabajo y ignorar el hecho de que mi compañero de cuarto alienígena acababa de desmantelar hasta el último fragmento de control al que me había estado aferrando. Pero fue imposible. Cada vez que ella entraba a la habitación, lo sentía. Cada vez que ella tanto como miró hacia mí, mi pulso tartamudeaba. Y ella sabía. Ella no insistió en el tema directamente, no me arrinconó, pero no tenía por qué hacerlo. Ella plantó la semilla. Y ahora, por mucho que lo intentara, no podía dejar de pensar en ello. Esa noche cerré la puerta con llave. No porque le tuviera miedo, sino porque no estaba seguro de qué haría si ella intentara cruzar el umbral. O peor, si yo buscado ella. El sueño no fue fácil. Me quedé en la cama, mirando al techo. Mi mente era una maraña de pensamientos que no lo hizo quiero entretener. Mi cuerpo me estaba traicionando, cada nervio al límite, cada inhalación lenta contaminada por el fantasma de la voz de Celia en mi cabeza. Sé que lo has pensado. Maldita sí. Maldita sea por ser así perceptivo, por saber exactamente qué cuerdas tocar, para deslizarse bajo mi piel como ella pertenecía a ella. ¿La peor parte? Ella no estaba equivocado. Lo había pensado. No solo de manera fugaz y pasajera, no solo como una curiosidad científica, un hipotético escenario que rápidamente había descartado. No, lo había pensado de maneras que no debería tener. De maneras que hicieron que mi piel se calentara, mi estómago se tensara, mi respiración se acelerara demasiado cuando ella se acercaba más de lo necesario. Fue una comprensión peligrosa. Y uno que se negó a dejarme en paz. Me di vuelta y cerré los ojos con fuerza. Esto está bien. Esto es manejable. Solo necesito hacer clic. El sonido más suave en el silencio. Mi cuerpo se puso rígido. La manija de la puerta. Bloqueado. Sabía que estaba cerrado. Y, sin embargo, la manija se había movido, solo la más mínima presión contra el mecanismo antes de que quien estuviera al otro lado se hubiera dado cuenta. Silencio. Entonces, una voz baja, suave, curioso. Cerraste la puerta. Seo. Me quedé sin aliento. Me quedé completamente quieto, como si de alguna manera eso borrara el hecho de que estaba muy despierto, muy consciente del peso de su presencia. Afuera. Los segundos se alargaron. No dije nada. Entonces pude escuchar la diversión contenida en esas dos palabras. Podría sentir los pensamientos tácitos que nadaban debajo de ellos. Y luego, tan silenciosamente como había llegado, se fue. Dejé escapar un suspiro, lento y estremecido, presionando las palmas de mis manos contra mis ojos. ¿Qué infierno estaba haciendo? Porque sentía que cerrar esa puerta había sido un error. La mañana siguiente no fue mejor. Intent, action normal. Innecesario actuar con normalidad. Pero Celia me estaba esperando en la cocina, con expresión ilegible mientras estaba sentada en el mostrador, bebiendo algún tipo de bebida nutritiva que ella misma había sintetizado. Sus antenas se movieron cuando entré. Ella no habló. No se movió. Justo observó. Y de alguna manera, eso fue peor. Me ocupé de la máquina de café, obligando a mis manos a permanecer firmes, obligando a mi respiración a mantenerse constante. Pude sentir su mirada se detuvo, estudiándome de la misma manera que uno podría estudiar una variable impredecible en un experimento. El silencio se prolongó. Y luego, no me respondiste anoche. Me quedé helado. Lentamente, giré la cabeza y la encontré a los ojos. Me aclaré la garganta. Estaba dormido. Una mentira. Sus labios se torcieron. No, ella sabía. Y ella me hizo saber que lo sabía sin decir una palabra. Sentí el ardor de la vergüenza enroscándose en mi estómago, una sensación frustrante e indefenso tipo de conciencia que solo se profundizó cuando tomó otro sorbo lento de su bebida, completamente tranquila. No solías cerrar la puerta con llave, reflexionó con voz ligera y conversacional. Es un interesante cambio de comportamiento. Tragué fuerte, obligando a mi cuerpo a permanecer neutral, obligando a mi rostro a permanecer neutral. Solo, un hábito. Ella ladeó la cabeza,
considerándome. Y luego, las mentiras no te convienen. Casi me ahogo con mi propio aliento. Ella ni siquiera estaba fingiendo ser más sutil. Apreté los dientes. Celia. Ella arqueó una ceja, expectante. Exhalé bruscamente, frotándome el puente de la nariz. Tienes que parar. Por un momento, ella no dijo nada. Entonces, ¿por qué? Esa sola palabra envió una fuerte sacudida a través de mí. La frustración se transformó en algo más oscuro, algo más pesado. ¿Por qué? ¿Ella en realidad no lo sabes? ¿O ella simplemente emprendedor, otra vez, esperando a ver hasta dónde podía desenredarme? Me volví para mirarla completamente, plantando mis manos en el mostrador, intentando, desesperadamente, para inyectar algún tipo de autoridad a mi postura. Esto, dije, señalando entre nosotros, no es un juego. Celia parpadeó lentamente, su mirada nunca vaciló. Soy consciente. Exhalé bruscamente, empujando hacia adelante. Sigues poniéndome a prueba, superando los límites. Pero no entiendes con qué te estás metiendo. Sus labios se curvaron ligeramente, lo suficiente como para ser notados. Y hacer entender. Un escalofrío me recorrió. No miedo. No exactamente. Eso mismo, implacable sensación de saber que ella siempre parecía llevar. Ella sabía, y ella todavía estaba avanzando. Dejé escapar un suspiro lento y medido. No puedes simplemente estudiar esto, parece uno de tus experimentos, Celia. Su mirada se suavizó ligeramente, pero la diversión nunca desapareció por completo. Yo no desear estudiarlo. Su voz bajó el tono. Deseo experiencia él. Una fuerte pulsación de calor me atravesó y me cortó el aliento. Ella lo vio. Ella sintió él. Y ella esperó. El aire era denso entre nosotros, el tipo de silencio que en realidad no era silencio en absoluto, cargado, pesado, repleto de cosas no dichas. Mi garganta estaba seca. Celia. Sí. Suave. Expectante. Espera. Apri, la mandíbula. No lo hace saber lo que estás pidiendo. Esa misma mirada de complicidad pasó por sus ojos. Creo que eres tú el que no entiende. Y entonces, sin más, se bajó del mostrador y pasó junto a mí con deliberada lentitud, lo suficientemente cerca como para que su hombro casi rozara el mío. Pero ella no me tocó. No presione más. Simplemente me dejó allí de pie, con el calor enrollándose bajo mi piel, mi corazón golpeando contra mis costillas. Y yo odiado que ya me estaba preguntando, ¿cuánto más podría aguantar antes de quebrarme?